Buenas tardes, ingeniera. Mi grupo está conformado por Jessica Uchuari y mi persona, Carla Armijos. El día de hoy vamos a hablar sobre orificios y boquillas. ¿Qué son los orificios? Un orificio es una abertura practicada en la pared de un depósito, que son generalmente orificios que están en laterales o de fondo, o en un diafragma en una tubería por donde circula un fluido, es decir, orificios de medición de caudales. Es decir, que estos son perforaciones de perímetro circular, de perímetro cerrado, que, que permiten medir los caudales del fluido que sale de un recipiente o de un diafragma de fluido, que son capas, que son láminas que generalmente están constituidas de acero inoxidable, metal, bronce, etc. Así pues, estos orificios desaguan la corriente o chorro de líquido, que es denominado como vena líquida. Ya. Dentro de los orificios tenemos varios tipos y tienen varias características. Empezando por su forma, tienen formas muy variadas, desde rectángulos y círculos hasta la forma que a nosotros se nos haga conveniente para el diseño. Cualquiera que se adapte al uso que vaya a tener, siendo los más utilizados los orificios de forma circular. También su tamaño puede variar entre los milímetros cuadrados hasta llegar a los metros cuadrados, que en los metros cuadrados un gran ejemplo son las compuertas que se utilizan para las turbinas. También tenemos que se clasifican de acuerdo a la pared a la que se encuentren. Por ejemplo, pueden ser de pared delgada o de pared gruesa. Las paredes de los orificios pueden ser de contorno redondeado o, en su defecto, con aristas vivas, que es decir, que son afiladas, que es cuando el ángulo de descarga es mayor a los 10 grados. En cambio, en el caso de la pared gruesa, las paredes son rectas y no tienen ángulo ni son redondeadas. Estos orificios también tienen una cierta clasificación. Según su funcionamiento, estos se pueden clasificar en orificios de descarga libre, en orificios con descarga ahogada y orificios parcialmente sumergidos. En orificios de descarga libre se refiere a aquellos que están expuestos a la atmósfera y siguen una trayectoria parabólica al momento de salir del recipiente o del diafragma de la tubería. Los orificios con descarga ahogada, por su parte, como podemos ver en la imagen, son aquellos que están sometidos a la presión de otro fluido. Es decir, cuando un orificio descarga otro tanque que tiene un nivel mayor al tamaño del orificio. Y por último, lo que son los orificios parcialmente sumergidos, es decir, aquellos que están expuestos a la atmósfera, pero también están sufriendo la presión de otro fluido. Ya. Según el ancho de su pared, tenemos orificios de pared delgada y de pared gruesa. Para la pared delgada, son aquellos en que el agua sale haciendo contacto con solamente un punto de la pared, lo que lo llena completamente. De esta manera hacemos referencia también a un punto importante, que es la vena contracta, la cual trata de la corriente o el chorro que sale por el orificio y que sufre una contracción al pasar por esta pared. Pues la partícula de líquido en la proximidad del orificio se mueven aproximadamente en direcciones al centro del mismo, que por efecto de su inercia y la deflexión brusca que sufren, producen una contracción de chorro. Para la pared gruesa se denominan orificios de pared gruesa a aquellos en donde la pared al contorno del orificio no tiene una arista viva, más bien un espesor entre 1.5 veces el diámetro del orificio y 2 veces el mismo. Es por ello que se presenta una adherencia del chorro líquido a las paredes del orificio, ya no solamente en un punto, como habíamos dicho anteriormente. Ya, así el líquido saliente tiene contacto con más de un punto en la pared, lo que sugiere una perforación. Como siguiente punto tenemos lo que son los vertederos. Se va a hablar de los vertederos porque estos se consideran una especie de orificios, ya que son diques o paredes que interceptan la corriente causando una elevación del nivel de aguas arriba y que se emplea para el control de nivel o medición de caudales. Así como podemos ver en la imagen, en que tenemos un vertedero rectangular, el cual es un orificio
en el que es como que una perforación cuyo contorno superior está desaparecido. Aquí podemos ver que es como si fuera un orificio rectangular y denominado también o como tipo es los vertederos rectangulares. Ya, los vertederos también se clasifican de acuerdo al espesor de su pared. Tenemos los vertederos de pared delgada y los de pared gruesa. De la misma forma, los vertederos de pared delgada, en este caso, son utilizados para calculado de caudales con gran precisión, mientras que los de pared gruesa son más utilizados para el control de nivel. En los de pared delgada podemos clasificarlos en rectangulares, trapezoidales, triangulares, etc. Entre los rectangulares tenemos que siempre tener en cuenta si es que estos son de contracción lateral o no la tienen y si es que son ventilados o no. Y dentro de los vertederos de pared gruesa vamos a fijarnos bastante en el ángulo de salida del chorro. Estos vertederos, como se dijo, son considerados especies de orificios. Así pues, estos, al poder tener la función de medir los caudales, tenemos ciertas fórmulas que lo hacen posible. En cuanto a los vertederos rectangulares, podemos ver que el caudal está en función del coeficiente de caudal que se explicará posteriormente, la base del vertedero por la altura del mismo y por la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura. Así también, como se dijo anteriormente, estos vertederos rectangulares pueden tener una contracción lateral como no pueden tenerla. Sin contracción lateral, el coeficiente de caudal va a ser diferente, va a tener una fórmula como se muestra en la diapositiva, y con contracción lateral también va a tener un coeficiente de caudal diferente a como se suele calcular para orificios, tubos o toberas, que se explicará posteriormente con la ecuación general de la misma. Tenemos también, como les había mencionado, los vertederos triangulares y otros tipos de vertederos. Los vertederos triangulares generalmente se emplean para medir caudales pequeños. Siempre teniendo en cuenta que vamos a utilizar CQ, que es el coeficiente de caudal. Para estos vertederos tenemos que tener en cuenta que generalmente vamos a tener la sección triangular en un ángulo de 90 grados. Siempre que tengamos el ángulo de 90 grados, el CQ puede tomar el valor de 0.593, siendo este constante. Cuando hablamos de otros tipos de vertedero, es decir, de otras formas, que la forma de la abertura del vertedero puede ser cualquiera, además de las ya mencionadas. Puede ser parabólica o circular, etc. En este caso siempre vamos a tener en cuenta la ecuación aproximada de los vertederos, donde C va a ser una constante. Luego tenemos lo que son las compuertas. Las compuertas en sí, estas generan como decir orificios, pues estas consisten en una placa móvil, plana o curva, que al levantarla permite graduar a la altura del orificio que se va descubriendo a la vez que se va controlando la descarga producida. Es decir, que estos orificios por lo general se sitúan entre el piso del canal y el borde inferior de la compuerta. Por lo que el ancho coincide con el del canal, es decir, son compuertas de fondo. De esta manera, en el fondo no hay contracción, pero sí en la lámina superior. Ya. Los desagües por una compuerta de fondo, las compuertas de fondo son aberturas. No es más un orificio rectangular con una altura A y una base B, que vamos a suponer que son constantes, e igual al ancho del canal. En el fondo no hay una contracción, pero sí en la lámina superior. En este caso, vamos a usar de la misma forma SQ, que es el coeficiente de caudal, y vamos a multiplicarlo por las dimensiones del orificio. Ya. Las boquillas van a clasificarse en cilíndricas, convergentes y divergentes, pero antes que nada vamos a decir que las boquillas son todo aquel tubo que se adiciona a un orificio.
siendo siempre este pequeño. Y su función principal es dirigir el chorro líquido. Así pues, la longitud de estos debe estar estrechamente relacionada con su diámetro, no pudiendo ser mayor a 3 veces ni menor a 1.5 veces el mismo. Ya. Dentro de las boquillas cilíndricas son aquellas que se adaptan a un orificio que se encuentra en la pared de un recipiente que generalmente tiene grandes dimensiones y que se encuentra a una elevación de la superficie libre con respecto al centro de la gravedad del mismo orificio. Con las boquillas convergentes y divergentes, vamos a hablar de que son boquillas cónicas. Este tipo de boquillas están diseñadas para el aumento de caudal, para lo cual pueden ser de las dos maneras. Cuando hablamos de boquillas convergentes, vamos a referirnos a que estas boquillas van a tener un cierto diámetro y van a tender a reducirlo. Suelen llamarse toberas también, de las cuales al referirnos a unas con una pequeña sección inicial convergente, hablamos de una boquilla denominada de Venturi, que nos dice que tiene un ángulo de 5 grados y un diámetro combinado con 9 veces el diámetro, permite que la descarga de líquido sea con coeficientes bastante elevados. Mientras que en la boquilla divergente son tipos de boquillas como tubos pequeños que se insertan en una pared de un recipiente y que por lo general tienen una convergencia bastante corta. Son diseñadas para guiar la contracción de la vena a la entrada. A continuación de esta convergencia se encuentra una divergencia. Esto quiere decir que empieza con un diámetro, pero va a aumentar el mismo para conducir el chorro de líquido. Ahora bien, vamos a explicar lo que es la fórmula para orificios, tubos y toberas. Como se dijo anteriormente, existe una ecuación general de desagüe para estas herramientas, que como se dijo son útiles para medir el caudal de las mismas. Siendo así la ecuación general que el caudal es igual al coeficiente de caudal por el área del orificio por la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la diferencia de alturas piezométricas, que viene a ser la profundidad del orificio del tubo o la tobera. Como podemos ver aquí tenemos el coeficiente de caudal CQ. Este coeficiente es el producto entre el coeficiente de contracción por el coeficiente de velocidad del mismo. Esta ecuación general es utilizada para orificios de descarga libre, para orificios sumergidos, para cualquier tipo de tubos y toberas y más. Las constantes antes mencionadas son, como habíamos dicho, experimentales. Estas van a tener ciertos tipos de boquillas de salida. Por ejemplo, tenemos, si nos fijamos en el gráfico de C, se presenta una longitud de 2.2 veces su diámetro y con una arista viva CC, que es el coeficiente de contracción igual a 1. Para la boquilla D, de la figura D, que es boquilla de bordas, se encuentra formada por un tubo que se penetra en el depósito y tiene una arista viva y su longitud es igual a su diámetro. En la tobera coloidal, que es la de la letra G, tiene un CG, que es el coeficiente de coeficiente de caudal más favorable que la tobera cónica, debido a que su forma fuselada, eliminando las pérdidas de forma y así quedando solamente en la superficie. En estos tres coeficientes, CQ, CC y CV, donde son caudal, velocidad y contracción, se debe usar con precaución. Al ser diámetros menores que 25 milímetros y con un delta H, es decir, una altura, un diferencial de altura mayor que 1 metro, estos van a dejar de ser constantes. Entonces van a depender enteramente del número de Reynolds. Asimismo, estos coeficientes se pueden calcular a partir de una gráfica que relaciona el número de Reynolds como se había mencionado. En esta gráfica, las ejes de las X es como decir, aquí se deben colocar el número de Reynolds calculado y prolongarlo hasta que toquen las tres curvas presentadas que representan el coeficiente de gasto o de caudal, el coeficiente de contracción y el coeficiente de velocidad, que una vez tocados se los prolonga el eje de las Y, obteniendo el valor correspondiente de cada uno de estos coeficientes. Asimismo, en estos orificios, tubos o toberas también se puede calcular lo que es el coeficiente de pérdidas de energía, que se simboliza por K,
siendo este igual a 1 sobre el coeficiente de velocidad al cuadrado menos 1. Ahora bien, vamos a proceder a explicar un ejercicio sobre orificios. Este nos dice: el orificio circular practicado en la pared vertical de un recipiente que contiene agua tiene un diámetro de 0.10 metros y desaloja un gasto de 29.5 litros por segundo, con una carga de H igual a 2 metros. Con el sistema de coordenadas indicado en la figura, se ha medido en el laboratorio que X es igual a 3 metros y Y es igual a 1.15 metros para el punto 1. Calcular los coeficientes de contracción, gasto y velocidad. Aquí podemos ver la gráfica y aquí nos dan los ejes X y el eje Y. Y lo primero que hicimos fue poner los datos que nos da el diámetro, el caudal transformado a metro cúbico por segundo, la carga H de 2 metros, el punto 1 con sus respectivas coordenadas y lo que nos pide calcular, que son los coeficientes. Lo primero que procedimos a hacer es aplicar la ecuación general del desagüe, pues se tienen todas las variables necesarias para poder calcular el coeficiente de caudal CQ. Entonces se procede a reemplazar el caudal, el área del orificio, y en este caso la raíz de 2 veces la gravedad por la altura representa lo que es la velocidad, lo que sería la ecuación de Torricelli. Entonces se reemplaza cada uno de estos y se despeja el caudal CQ y obtenemos que es igual a 0.60. Una vez calculado esto, para poder obtener los otros dos coeficientes que nos faltan, necesitamos calcular la velocidad para poder sacar el coeficiente de velocidad mismo. En este caso vamos a utilizar las coordenadas del punto 1, utilizando la ecuación de perfil del chorro, que es de forma parabólica, que está en el libro de Sotelo de hidráulica, la cual es aplicada cuando las componentes de velocidad de V1x es igual a v, y V1y es igual a 0, y el ángulo de inclinación del chorro es θ igual 0, que es el caso que tenemos presente ahora. Por lo tanto, se aplica esta fórmula que nos dice que y va a ser igual a la gravedad sobre 2 por x al cuadrado sobre velocidad al cuadrado. Como tenemos todos los valores, despejamos la velocidad y obtenemos una velocidad de 6.196 metros por segundo. Una vez obtenida la velocidad, reemplazamos en esta ecuación, que nos dice que la velocidad es igual al coeficiente de velocidad por la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la carga h. Esta ecuación es obtenida a partir de la ecuación de Bernoulli, con la cual se obtuvo la ecuación general, pues esta fue la que se reemplaza para poder obtener la ecuación general de desagüe que se mencionó anteriormente. Entonces aquí ya tenemos la velocidad, tenemos la gravedad y tenemos la carga. Entonces procedemos a reemplazar todo eso y obtenemos el coeficiente de velocidad, que nos sale que es 0.989. Cabe destacar que estos coeficientes son adimensionales, por eso no tienen unidades y además podemos ver que estas se eliminan, corroborando con lo que son adimensionales. Y finalmente, para obtener el coeficiente de contracción que nos falta, utilizamos la fórmula que se decía que el coeficiente de caudal es igual al coeficiente de velocidad por el coeficiente de contracción. Como tenemos ambos coeficientes, despejamos y obtenemos el coeficiente de contracción. Como un procedimiento adicional, se obtuvo el coeficiente de pérdidas de energía para saber cuánto de energía pierde el sistema, que como podemos ver, pierde una energía de 0,022. Y finalmente, para comprobar, se utilizó el número de Reynolds para poder ubicarlo en el gráfico antes mencionado. Entonces, aplicamos el número de Reynolds sabiendo que es la velocidad por el diámetro sobre la viscosidad cinemática. En este caso, el agua que fluye es agua a 10 grados centígrados, que tiene una viscosidad de 0.0175 centímetros cuadrados por segundo. Reemplazando todos estos valores, nos sale un número de Reynolds igual a 3.54 por 10 a la quinta. Procedemos a colocar este número de Reynolds en la tabla, que como podemos ver está en el último tramo. Entonces, al prolongar este número de Reynolds, podemos ver que el coeficiente de gasto y el coeficiente de contracción están prácticamente constantes en este tramo, donde el coeficiente de gasto nos da, al prolongarlo en el eje Y, un valor de 0,60.
y el coeficiente de contracción aproximadamente es 0,607, 605. Y seguimos prolongando y más arriba tenemos el coeficiente de velocidad, que aproximadamente sería 0,989, 980 aproximadamente, calculando, viendo la gráfica. Entonces, tenemos esos valores y podemos ver que coinciden con los valores obtenidos teóricamente o con las fórmulas. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias.